Muchas gracias, señora presidenta. Cuando yo me casé, hace 2 años, por medio de la Iglesia Católica, el padre, haciendo además el papel que tiene también en el proceso legal, lo que se ocupó de verificar para hacer la inscripción de mi matrimonio fue que yo estaba ahí de manera libre, que había consentimiento, que nadie me había presionado para que yo aceptara ese matrimonio, que no estaba borracha ni drogada y que mi esposo tampoco lo estuviera. Estaba muy contento, pero no estaba borracho. Y que los dos estuviéramos de acuerdo en lo que estábamos haciendo. Que no existiera entre mi esposo y yo una relación de poder que me pusiera en una desventaja y me obligara a tomar una decisión que yo no quería, que sería lo que vendría a ser, por ejemplo, en una relación de incesto o en una relación donde exista ese marco de la coerción. El matrimonio, en mi caso, fue un ejercicio de libertad. Fue un ejercicio de alegría y celebración en mi hogar y fue una elección y una decisión libre. Yo decidí con quién casarme cuando me sentí libre de casarme con él y cuando me sentí contenta y enamorada. Es algo así de subjetivo el matrimonio y aún así, subjetivo, romántico, el Estado lo tutela y lo cuida para mí. Y no me pregunta más que eso, si eso es lo que yo quiero, si esa es la persona en la que yo confío, si esa es la persona con la cual yo quiero establecer una institución jurídica. Eso es el papel del Estado en el matrimonio. Ese es el acompañamiento que me da para generar ese contrato. El Estado acompaña mi decisión y mi autodeterminación de lo que yo decido es el camino para mi felicidad, para mi bienestar, para mi estabilidad. No puede ser posible que esta historia que les cuento sea una historia de privilegio, dedicado solo a lo que se considera normal. Porque al final, pues, a mucha gente le puede parecer anormal que yo ame a mi esposo porque tiene las orejas vacilonas. ¿Cómo te gusta ese carajo? Me gusta, eso es mi problema. Pero yo lo decidí libre desde el amor con un Estado que me acompaña. En nuestro camino matrimonial hemos enfrentado desafíos, como el tener que cuidarnos el uno al otro cuando hemos estado sin empleo. Y lo hemos podido hacer porque el Estado nos ha acompañado con el sistema de la seguridad social. Hay desafíos que no hemos tenido que afrontar afortunadamente, pero que de afrontarlos tendríamos las herramientas del derecho para hacerlas. Como si él cayera enfermo, y siendo yo la persona en la que más confía en este mundo, sería yo la persona llamada a tomar decisiones que él no podría tomar. Decisiones dolorosas, como el mantener encendido o no un respirador artificial. Son decisiones que requieren el acompañamiento del Estado para tutelar esa libre determinación de a quién decido yo darle esa potestad de acompañamiento y confianza en mi vida. Esas son las decisiones que la Sala con su resolución ha postergado por 18 meses, pero que esta Asamblea Legislativa podría acompañar desde ya. Porque al final yo comparto la crítica hecha a la Sala por la resolución. Efectivamente ellos pudieron y pedían todas las potestades para hacer que esto entrara en rigor ya. Reconocen que la norma es inconstitucional, pero dejan una norma inconstitucional regir durante 18 meses más. Es que eso es un absurdo. Reconocen que es violatoria de derechos humanos, pero la dejan que siga en su flujo, que siga aplicando, que siga esta norma que reconocen discriminatoria. Se acogen al criterio amplio que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este criterio
deja de ser político cuando pasa a ser, a todas luces, resoluciones y declaraciones pues jurídicamente vinculantes. Esta ya no es la discusión de si usted quiere o no quiere que las parejas del mismo sexo se casen. Eso no es ya la discusión. Esta es la discusión del Estado de Derecho costarricense y nuestro papel en ese Estado de Derecho. Hay una resolución de la Sala Constitucional que hace el llamado a esta Asamblea Legislativa a ejercer su rol en el diseño de la norma y de la ley. ¿Ese llamado pudieron hacerlo ellos? Sí. ¿Podían mandárnoslo a nosotros? Parece que también. Y eso hicieron. Finito, ahora la bola está de este lado de la cancha. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto más haremos esperar a esas personas para que tengan el mismo derecho que tuve yo y que tuvieron muchos de ustedes y que también otros se han divorciado? Y eso tampoco está en muchos credos, pero sucede. Y se han vuelto a casar y han ido tomando las determinaciones que han querido para hacer su vida y vivir su relación de pareja y tener el establecimiento de una familia. ¿Hasta cuándo vamos a impedir que otras personas ciudadanas de este país tengan los mismos derechos que tenemos nosotros? Esta ya no es la discusión de qué quiere usted para que pase en su vida o en la vida de sus personas cercanas. Esta es la discusión de cuál es el papel del Estado en reconocer que hay parejas que no son iguales unas a otras. Y en reconocer la autonomía del ser humano de decidir con quién hacer su vida. ¿Cómo nos acompaña el Estado en nuestras vidas? ¿Cuáles son las seguridades que nos da en ese marco de regulación, del reconocimiento de las parejas? El matrimonio es una institución jurídica en el momento en que entra al Código de Familia. El matrimonio que yo asumí es un matrimonio que pasa por la religión, pero en el momento en que lo inscriben en un documento de registro, es una figura jurídica en la cual pueden inscribirse parejas incluso que profesan religiones en las que no existe el matrimonio como lo entendemos los católicos y los cristianos. No se les impide, porque es un acto de autodeterminación que genera condiciones de seguridad jurídicas para que estas parejas puedan tutelar los derechos en sus familias. Es además un tema que no podemos obviar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una línea importantísima para América Latina. Ha sido una voz que ha realmente reivindicado acciones en contextos de dictadura, ha sido la luz para muchas personas en contextos de persecución, de terrorismo de Estado. Ha sido realmente quien ha estado al frente generando reivindicaciones a lo largo y ancho de América Latina. Pero no puede ser que aplaudamos cuando se reconocen unos derechos, como la no tortura, y no celebremos cuando se reconocen otros como la no discriminación o el no cumplimiento del principio de igualdad. La Corte además no es un trapito que se usa a conveniencia. Aquí tenemos proyectos de ley sustentados en pronunciamientos de la Corte, proyectos de ley de compañeras de la bancada de Restauración Nacional además, sustentados en 3, 4 párrafos, el 20.799, en jurisprudencia de la Corte Interamericana como un criterio a considerar de fuerza y de vinculancia para crear legislación en Costa Rica. Ya aquí la discusión es cuando hay un claro reconocimiento de que hay un vacío legal para estas parejas, hay un claro reconocimiento de que el Código de Familia en su impedimento para que las personas puedan decidir con quién hacer su vida lo puedan ejecutar, es omisa,
que está en contra de este principio de igualdad, que ya ahí hay una obligación y habrá hoy o mañana o pasado la necesidad de que esto se establezca con toda claridad. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esperar más a estas familias? ¿Qué vamos a demostrar con ello? Que podemos. Ese es el ejercicio de poder en el Parlamento. Interferir en las vidas de sus ciudadanos y ciudadanas, en sus decisiones, negarles el derecho a autodeterminar sus relaciones de pareja, impedirles acceder a las protecciones y acompañamientos del Estado por 18 años porque podemos hacerlo. Eso es una injusticia, es una violación a los derechos humanos y es algo que yo espero que con el ejercicio que se ha hecho en este Parlamento de responsabilidad no sea la fotografía de esta Asamblea Legislativa. Mi expectativa es que podamos hablar, que podamos establecer el cumplimiento en el Código de Familia de lo que ya ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos y la Sala Constitucional en este país. Mi objetivo es, y mi expectativa y mi esperanza, que muchas parejas puedan sentirse tan felices como me sentí yo el día que me casé. Que puedan realizarse, que puedan estar acompañadas por el Estado en esa decisión. Porque esto además no es un tema de bodas, que además dinamizaría la economía, ¿verdad? Eso no lo voy a ocultar. Es un tema también de cómo se vive la cotidianidad, de a quién otorgo esa confianza plena de decisión. Es sobre eso que estamos hablando. Y yo espero que eso sea lo que se imponga en esta Asamblea Legislativa. Aquí la responsabilidad clara y contundente no es si va a haber matrimonio igualitario o no va a haber. El matrimonio igualitario va a existir en Costa Rica. Aquí la pregunta es, ante este reconocimiento de que esta condición de inexistencia durante 18 meses más es violatoria de los derechos humanos, así ratificado por la Sala Constitucional y advertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros lo vamos a permitir pasivamente. Si vamos a ser cómplices de una violación abierta a los derechos humanos, o si vamos a ser partícipes de la realización plena de las personas y acompañarles en estas decisiones totalmente libres, en condiciones de igualdad, sin coacción, sin coerción, para celebrar lo que les une y para poder determinar hacia dónde quieren dirigir sus vidas y con quién quieren recorrer ese camino de vida. Mi invitación es a que nos pongamos del lado correcto de la historia y que logremos facilitar a las costarricenses y los costarricenses que lo están requiriendo el acompañamiento del Estado ya, porque lo van a tener, pero no es justo hacerles esperar más. Nosotros tenemos el poder de decidirlo ya. Muchas gracias, señora presidenta.